Em, Vamos a ir comentando los trabajos prácticos sobre estos temas de financiación de las empresas. Si hay alguna duda alguna pregunta que tengan, pueden ir haciéndomela. Si no, voy a ir comentando algunos problemas que he detectado. Por ejemplo, la pregunta sobre la noción de unidad económica superavitaria y unidad económica deficitaria, que parecía algo bastante sencillo, trajo algunos problemas. Déjenme ver un segundo. En primer lugar, la noción de superávit en términos de medios de pagos, en general la han entendido o la han expresado como un problema patrimonial, y lo asocian con tener deudas. Una unidad económica deficitaria no es una unidad económica que tiene insuficiencia de recursos para pagar sus deudas. Eso sería un sujeto insolvente. Tener déficit de medios de pago es carecer de recursos frente a las necesidades que se tienen. Es un concepto que se relaciona más con la noción de flujos de fondos, no con la situación patrimonial del sujeto. También en algunos grupos encontré que la noción de intermediación financiera la confundieron, por ejemplo, grupos 1, 2, 3 y 4, la noción de intermediación financiera la confundieron con la intermediación del mercado de capitales. El intermediario financiero celebra contratos con las dos puntas, con cada una de las dos puntas. Por lo tanto, su ganancia está en la diferencia entre los intereses que le paga al depositante de los fondos y los intereses que le cobra al tomador de los fondos. De ahí que... Eso sería el spread, ¿o no? El spread. Exactamente, eso es el spread. No es... no cobra una comisión, sino su ganancia radica en la diferencia de tasas de interés. Con relación a la pregunta sobre la noción de recursos propios en relación con la intermediación financiera, alguna de las respuestas se enfocó en la definición de lo que sería el capital social.
El enfoque de la pregunta estaba orientado a razonar en torno de la oposición entre prestar aquello que se obtuvo mediante préstamos recibidos y prestar aquello que se recibió sin obligación de restituir. No está mal decir que el capital es un recurso propio. Lo que no sé si a los que contestaron desde esa perspectiva les quedó claro. Esto estaba relacionado con la pregunta 4, que son ejemplos de quienes prestan recursos propios. El que presta recursos propios, por ejemplo, es una sociedad cuyo objeto fuera ese. Entonces, los socios aportan capitales y la sociedad constituida con ese objeto, esa situación, les recuerdo, está contemplada en el artículo 31 de la ley 19.550, cuando establece límites a la posibilidad que tienen los administradores de una empresa de dedicar los recursos aportados por los socios al capital social, están limitados a dedicarlos a finalidades financieras, salvo, dice el artículo 31, que el objeto social fuera exclusivamente financiero o de inversión. Ahí tenemos el caso de sociedades que prestan recursos propios. Quienes no prestan recursos propios precisamente son o bien las entidades financieras que captan depósitos, o bien sujetos que hacen una intermediación financiera irregular, de hecho ilícita. Otra observación con relación, bueno, con las preguntas 5, 6, 7, 8 no hubo problemas. Con la pregunta 9, referido a las herramientas de control que dispone el Banco Central, bueno, en general contestaron, lo que no está mal, con relación al régimen disciplinario. Pero el régimen disciplinario supone una situación ya consolidada, cuando una empresa bancaria ha incumplido las normas y o bien la situación derivó en la necesidad de retirar la autorización para funcionar, o bien la empresa bancaria la sobrepasó esa situación de crisis y entonces lo que queda es simplemente sancionarla. Pero no hicieron, en general, no hicieron referencia a las facultades que tiene el Banco Central para tratar de evitar esa situación, que son los supuestos que están contemplados en el artículo 35 bis y consisten en todas las medidas que puede tomar el Banco Central para rescatar a las entidades financieras o para rescatar la actividad que pueda ser continuada por otra entidad financiera y para, de esa manera, evitar el perjuicio a los depositantes.
Esas medidas, recuerdan, son obligar a los accionistas a vender su participación accionaria, por ejemplo. En otros casos, la herramienta más usada es la de transferir, dividir el patrimonio en activos y pasivos elegibles para la continuidad de una actividad sana y ofrecer ese segmento escindido del patrimonio a otra entidad financiera y mandar el resto a la quiebra. Esas son las herramientas que vimos y que comentamos y a las que aludía la pregunta. Bueno, en cuanto a operación, en las preguntas introductorias de la bolilla 12, que se entiende por operación bancaria, en algunos de los casos lo que he encontrado es que respondían, lo que no está mal, la definición de contrato bancario. Pero recordemos que también habíamos hablado de que hay un autor muy importante en la bibliografía en castellano sobre el derecho bancario, que es Joaquín Garrigues, que relaciona y distingue la operación bancaria desde un punto de vista funcional como el esquema contable de la manera en que las entidades financieras registran contablemente las operaciones. Es otro aspecto que considera importante destacar. En cuanto a la pregunta 5, encontré una de las respuestas que decía qué problemas, siempre estoy hablando ahora del punto de introducción a la bolilla 12, ¿qué problemas reconoce respecto de las obligaciones de entregar sumas de dinero? Y una de las respuestas decía, enfocaba exclusivamente el problema desde el punto de vista del tomador de fondos con destino reproductivo y enfocaba la cuestión desde la imposibilidad de generar recursos para repagar el capital más los intereses. Desde una perspectiva más general que comprenda tanto los préstamos de consumo como los préstamos... la respuesta estaba enfocada, me corrijo, creo que dije mal, desde la perspectiva de los tomadores de préstamos para destinos reproductivos. De ahí la cuestión de que la aplicación de los fondos no redundara en una generación de recursos suficientes para el repago. Decía que esto no se aplica a los préstamos de consumo. Entonces, desde una perspectiva más general, las dificultades que genera o las particularidades que genera la obligación de dar sumas de dinero en un país con el contexto inflacionario crónico como es el nuestro, está dado por las dificultades que tiene el acreedor para cubrirse fundamentalmente de la inflación, mecanismo que se da a través o bien de las cláusulas de ajuste que después del gran proceso inflacionario de los años 80 trató de evitarse la utilización de cláusulas de ajuste del capital basadas en índices. Los mecanismos de cobertura frente a este problema están dados por la figura jurídica del interés.
Bueno, no sé, en fin, eso es haciendo un poco una selección. Esos fueron los puntos que más, que en una primera revisión encontré. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre algún tema que hayan encontrado de dificultad para responder, sobre el cual yo no haya hecho ninguna observación. Los escucho. ¿Quieren agregar algo? Bueno, vamos entonces a continuar con el contrato de transporte, respecto al cual habíamos hecho una introducción sobre el final de la clase pasada. Vamos a terminar con el contrato de transporte, el desarrollo de los contenidos del programa que teníamos asignados. Recordemos la forma en que está regulado el contrato de transporte en nuestro Código Civil y Comercial, que dijimos que hay una sección que está referida al transporte tanto de personas como de mercaderías, lo que podríamos decir que constituye una parte general de la regulación del contrato de transporte, y dentro de esa parte general tenemos una disposición que establece que el transportista tiene la obligación de aceptar todos los requerimientos por parte del público, ya sea para transportar personas como para transportar mercaderías, y en caso de que no tenga disponibilidad de medios, tiene que la obligación de atender las solicitudes según el orden de requerimiento de las prestaciones y en función de los destinos de los pedidos. Esto se relaciona con la connotación de servicio público que tiene la actividad del transporte. Estas notas que son ajenas al carácter privatista de la regulación que contiene el Código Civil y Comercial, tiñen de alguna manera la regulación, no obstante que el enfoque del Código Civil y Comercial es el de la relación de derecho privado entre la empresa prestadora y los demandantes del servicio de transporte. El trasfondo en el cual se desarrolla esta actividad, que claramente respecto del transporte de personas es un servicio público y en alguna medida algunas características de estas se trasladan a la prestación del transporte de mercaderías, pone o explica esta disposición para quien es concesionario de un servicio público, no le es dado tener la opción de rechazar la celebración de contratos. No puede una empresa decir, bueno, hoy no trabajo porque
he decidido reorganizar mi actividad. No, quien asume esta posición tiene esta contrapartida, que es la de estar siempre disponible a la prestación. Esto es lo que surge de este artículo 1283 del Código Civil y Comercial. Otra disposición de orden general es la referida al plazo. El transporte tiene que celebrarse dentro del plazo pactado, en su caso dentro de los horarios establecidos, o en relación a los usos del lugar del inicio del transporte. El artículo 1285 incluye una disposición referida a las consecuencias del retardo, o sea, el exceso del tiempo pactado o el que resultara exigible. En estos casos, el empresario de transporte es responsable, salvo la causa ajena. La noción de causa ajena está regulada con relación a la responsabilidad en general, que ha regulado el Código Civil y Comercial en los artículos 1726 a 1736. La noción de causa ajena es la carencia de un nexo adecuado de causalidad. Y la consecuencia es la pérdida proporcional del flete en el caso del transporte de personas, de manera tal que la pérdida será total si el retardo, el tiempo empleado para el transporte, llegara a ser el doble del debido. O sea que no se aplica una proporcionalidad directa, sino la proporcionalidad para la pérdida es, para el 100% de la pérdida se verificará cuando el tiempo sea el doble del debido. En cuanto al mecanismo de responsabilidad del transportista, el texto del artículo 1286 es un tanto confuso, porque en un primer párrafo se refiere a la responsabilidad frente al transporte de personas, y en el segundo párrafo se refiere a la responsabilidad por el transporte de cosas. Dado la dificultad del texto, vamos a leer la disposición para que nos quede claro. El 1286 dice: la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes. Si el transporte es de cosas, el transportista se excusa probando la causa ajena. El vicio propio de la cosa transportada es considerado causa ajena. Con relación, volvemos a las diapositivas, con relación a la interpretación de este texto, tenemos autores como Alterini, que sostiene que el artículo 1757 debe entenderse que aplica a ambos casos de transporte, tanto de personas como de casos, perdón, de cosas, tanto de personas como de cosas. Por lo tanto, el régimen aplicable es el de la responsabilidad objetiva. Vamos a ver el texto del 1757 en esta diapositiva, que dice que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas
o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Entonces, acá tenemos en esta otra diapositiva resumida la opinión de Alterini al respecto. El transportista responde ya sea por transporte de personas o por mercaderías, por el riesgo o vicio, o sea, si el daño que se produce a la persona del transportado o a las cosas transportadas obedece a riesgo o vicio de la cosa o a actividades peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de realización de la actividad. Pensemos que en el transporte los daños tanto a las personas o a las cosas pueden producirse por desperfectos del medio mecánico utilizado. Eso de por sí es una actividad peligrosa por la naturaleza del medio. Es un dispositivo, el medio de transporte, que implica su utilización a velocidad, implica la posibilidad de desgaste de sus piezas, implica la posibilidad de falta de pericia por quien opera el funcionamiento de esa maquinaria, o sea, el conductor. Son todos factores que implican la responsabilidad del transportista por tratarse de una actividad peligrosa. Y las causales de exhibición, que están previstas en el régimen general, son la causa ajena, tal como lo define el artículo 1722, o sea, la falta de relación de causalidad imputable al transportista, que pueden tener distintas fuentes. Se puede verificar la causa ajena cuando la causa del perjuicio es un hecho del propio damnificado. Imaginémonos en el transporte de personas, el hecho del damnificado se puede verificar cuando el pasajero no cumple con las reglamentaciones establecidas por el transportista, o cuando realiza actos objetivamente peligrosos, como viajar en un transporte terrestre con los brazos fuera de las ventanillas, por ejemplo. También constituye una causa ajena al caso fortuito, está definido en el artículo 1730 del Código Civil. O sea que hay caso fortuito cuando la causa del perjuicio es extraña al riesgo propio de la cosa, o cuando otro supuesto de causa ajena es el hecho de un tercero por quien el empresario no debe responder, situación contemplada en el artículo 1731, o el uso contra la voluntad expresa o presunta del dueño. En el caso del transporte, la mala adecuación de la mercadería que va a ser objeto de transporte por la forma en que la prepara el cargador, que impide que la cosa viaje adecuadamente en el medio de transporte. En fin, serían todos supuestos en los cuales no respondería
el empresario de transporte. Otro punto que es importante aclarar en orden a la responsabilidad es el problema del transporte sucesivo y del transporte combinado, que hay que diferenciarlo del transporte multimodal, que es el que supone diversidad de medios de transporte y operador único. O sea, en transporte multimodal, si se contrata para ir del origen al destino un único operador al que se le encomienda la utilización de transporte terrestre y transporte aéreo, por ejemplo. En cambio, el transporte sucesivo o el combinado supone diversidad de empresarios de transporte que utilizan el mismo medio. O sea, para ir de La Plata a Córdoba se contrata un servicio de La Plata a Buenos Aires y otro de Buenos Aires a Córdoba, siempre a través del medio terrestre. Ahí tenemos esta otra modalidad. En estos casos, establece el artículo 1287, que la responsabilidad, el criterio de responsabilidad será que cada transportista responde por los daños producidos en su tramo, excepto cuando no se puede determinar el lugar donde se produjo el daño. En ese caso, ambos o la totalidad de los transportistas habrán de ser los responsables en forma solidaria. Bueno, vamos a analizar a continuación las disposiciones que contiene el código respecto del transporte de personas. La mecánica del transporte se suele dividir en fases. Una fase supone la situación de ascenso del pasajero al medio de transporte, lo que se conoce como embarque. Luego, el transporte consta del desarrollo del desplazamiento desde el lugar de embarque hasta el lugar de destino, es la etapa del traslado, que abarca todo el tiempo en que el pasajero permanece a disposición del transportista en el medio de transporte hasta el momento de llegar a destino. Y la etapa de desembarco son los actos necesarios para abandonar el medio de transporte. El artículo 1288 establece que el transportista es responsable de los perjuicios que sufra el pasajero durante cualquiera de estas tres etapas. De ahí, por ejemplo, van a surgir en la jurisprudencia toda una casuística referida a las problemáticas que pueden plantearse en cada una de estas etapas. Por ejemplo, con relación al embarque, el medio de transporte tendrá que estar totalmente detenido para permitir el ascenso sin que el pasajero tenga que correr el riesgo de los avatares que le pueda significar tener que subir a un vehículo en movimiento. De la misma manera con relación a la etapa del desembarco. El vehículo tiene que estar totalmente detenido para permitirle al pasajero bajar con seguridad. En cuanto al perfeccionamiento del contrato,
Hay un tal acuerdo en la doctrina que no es necesario para que haya contrato de transporte el pago del boleto o ticket. El pago o la adquisición se puede producir en cualquiera de las etapas y esto habrá de depender de las distintas modalidades que cada tipo de contratación, cada tipo de contrato, ya sea transporte urbano, de personas, transporte de larga distancia, cada forma de contratación tiene sus propios mecanismos para el pago del precio del servicio. En algunos deberá ser previo, en otros deberá ser una vez ascendido el pasajero al medio de transporte. Cada uno tiene sus particularidades. En algunos casos sabemos que la modalidad supone la necesidad de adquirirlo con anticipación y en esos casos la empresa nominaliza el ticket, establece el nombre del pasajero. En otros casos el comprobante es un simple ticket donde no se establece la identificación del derechohabiente y la sola tenencia del ticket habilita al pasajero a realizar el viaje y libera al empresario de transporte de evaluar el aspecto referido a la legitimación. O sea, la sola tenencia del ticket habilita al empresario, libera al empresario. Cualquier persona que se presente con el ticket en la mano queda legitimada para el uso del transporte, del servicio de transporte, y el empresario no podrá ser reclamado en el sentido de que la persona que lo adquirió fue otra. En otros casos no existe ni siquiera ticket, sino que con una tarjeta electrónica donde esté cargado, puede ser una tarjeta de tipo prepaga o una tarjeta de crédito o de débito, que según la tecnología, el medio de transporte puede haberlo incorporado para que una vez arriba del vehículo, el pasajero, a través del uso de la tarjeta, transfiera los fondos a la disponibilidad del empresario prestador del servicio. Lo cierto es que el pago del boleto, en los casos en que no se exige con anterioridad, y el pago se concreta arriba del medio de transporte, no constituyen una condición para el consentimiento. Se entiende que el consentimiento por parte del empresario de transporte se tiene por perfeccionado cuando se acepta, cuando se produce el ascenso consentido del pasajero al vehículo. Por lo tanto, si el hecho generador de una
de un daño al pasajero se produce en el tiempo transcurrido entre el ascenso del pasajero y con anterioridad al pago del precio, igual es responsable la empresa transportista, salvo el caso del pasajero clandestino, donde no se puede presumir ningún tipo de consentimiento porque el pasajero accedió al medio de transporte sin que el conductor pudiera advertirlo. Bien. Las obligaciones... Perdón, una pregunta, profesor. Dígame. Cuando refiere a al transporte clandestino, ¿sería el caso de que el pasajero asciende sin el consentimiento o es el caso de un transporte no habilitado No, para realizar viajes? No, clandestino desde el punto de vista del pasajero, no del medio de Ah, está transporte, bien. ¿no? No hay consentimiento cuando el pasajero entra por una ventanilla. Supongamos que en el caso de un transporte terrestre, un ómnibus, no es a veces tan fácil, aun cuando podría suceder, pero en un tren no es imposible suponer que dada la extensión de la cantidad de coches que supone una formación, puede que en algún punto no haya un control y sea fácil acceder por una ventanilla. A eso me refiero con pasajero clandestino, no a la empresa no habilitada. Bien, gracias por la No, aclaración. bien, continuamos. Las obligaciones del transportista, tenemos deberes que son indisponibles en el sentido del artículo 962 del Código Civil y Comercial. O sea, indisponible quiere decir que ni siquiera el consentimiento del pasajero puede liberar al transportista de la obligación. Dentro de estas tenemos la provisión del lugar, del espacio según el tipo de transporte de que se trate, que tiene que estar de acuerdo a lo pactado y según las reglamentaciones. Según el tipo de transporte, puede que los distintos espacios del medio de transporte tengan distintas comodidades, den derecho a distintas prestaciones, y estas particularidades tienen que ser respetadas. Por ejemplo, si en un transporte terrestre, en ómnibus, hay coches que tienen servicio las butacas son reclinables de tal o cual manera, en el momento del transporte la unidad tiene que tener ese tipo de butacas de acuerdo a lo que hubiera reservado y pagado el pasajero. Otra obligación es el traslado al lugar convenido en el tiempo pactado y según el medio establecido. Tiene otra obligación de la empresa transportista, es garantizar la seguridad del pasajero, que según un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es equiparable al
deber establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional se refiere a los derechos del consumidor. Otra obligación adicional a la de transportar a la persona del pasajero es la de permitir que el pasajero lleve un equipaje o las pertenencias que fueran aceptables de acuerdo a las reglamentaciones según el tipo de medio de transporte, en cuanto al peso o al volumen de los objetos que transporte el pasajero. Esto está previsto en el artículo 1294. Por su parte, el pasajero, según el artículo 1290, está obligado al pago del precio, a presentarse en el lugar y hora establecido para el momento de Disculpe. partida. ¿Perdón? No, que ¿Alguien? se le cortó toda la última parte. Bueno, decía que dentro de las obligaciones del pasajero está la del pago del precio, presentarse en el lugar previsto para la partida del medio de transporte, aunque técnicamente este deber del pasajero es más bien una carga, porque si no se presenta en el lugar y a la hora prevista, pierde el derecho a ser transportado, pero el empresario no está facultado a exigirle al pasajero que se presente en el lugar. Si no quiere viajar o dejó pasar el tiempo por imprevisión o porque le surgió una imposibilidad, es un problema del pasajero del cual no se hace responsable el transportista. Por otra parte, el pasajero tiene que cumplir con las disposiciones establecidas por el transportista, por los reglamentos públicos que pudieran existir y por las directivas que en el momento pudiera indicar el conductor del transporte o el responsable. Dentro de estas disposiciones reglamentarias están las cuestiones del sentido común, como no sacar los brazos por la ventanilla, no bajar de un vehículo en movimiento, no asumir riesgos ajenos a los normales del transporte, sino asumir riesgos por decisiones imprudentes o también está establecido en las reglamentaciones no molestar a otros pasajeros, como por ejemplo puede darse si el medio de transporte no prevé no permite fumar porque las condiciones del medio hacen no permiten que el fumar perjudique a los demás pasajeros. Otra obligación del pasajero es el acondicionamiento del equipaje en lo que se refiere a, por ejemplo, volumen o al peso. En determinados medios de transportes está establecido un límite cuantitativo por sobre el cual se paga una tarifa adicional y el pasajero tiene que respetar esos límites. En cuanto a la responsabilidad del
transportista en el transporte de personas es responsable no solamente de la integridad de la persona del pasajero, sino también por los objetos personales que lleva encima, a diferencia del equipaje que tiene un régimen de responsabilidad aparte. Entonces, además de la responsabilidad por los daños, que está establecido en el artículo 1286, también es responsable por el retardo que pudiera producirse en el traslado. En cuanto a las cláusulas limitativas de la responsabilidad, el artículo 1292 las considera no escritas, o sea, son indisponibles. La voluntad de las partes no pueden dejar de lado el principio de la responsabilidad del transportista. Y en cuanto al equipaje, el transportista, el Código Civil y Comercial se remite a las normas que rigen en cuanto al tiempo y el lugar de entrega, según lo que establece el artículo 1311 para el transporte de cosas. O sea que en la cuestión del equipaje hay una remisión, por eso hay una diferenciación entre las cosas que lleva encima en su ropa o en un bolso de mano, respecto de las de valijas o demás que van en un compartimento separado o que van según en algún espacio diferenciado, para lo cual el código remite al artículo 1311, que es el que se refiere al transporte de cosas. Existen mecanismos de exclusión de responsabilidad, según el artículo 1294, que contempla, por ejemplo, las cosas de valor extraordinario que el pasajero pudiera llevar encima y que no las hubiera declarado. Aquellas otras cosas que están bajo custodia exclusiva del pasajero, en cuyo caso el régimen legal libera de responsabilidad al transportista, salvo que el pasajero pruebe la culpa del transportista. En este caso hay una inversión del régimen de la prueba propio del régimen general de responsabilidad objetiva. Con relación al transporte sucesivo o combinado, en el caso de transporte de personas, el principio general es que cada parte responde por el daño que se le produzca al pasajero dentro de su propio tramo, si es posible determinar en qué momento el pasajero sufrió ese daño, y en caso de que esto no sea posible, los distintos empresarios son responsables solidariamente. O sea que se aplica el principio general y en caso de interrupción del viaje, el daño se establece considerando el trayecto total. Esta es la regla que surge del 1295. Bien, con relación a la tercera
sección del código, en este capítulo del transporte, del contrato de transporte, tenemos la cuestión del transporte de cosas. En el transporte de cosas, las partes son el porteador, transportador o transportista, o sea, la empresa de transportes. La otra parte se la denomina cargador, expedidor, remitente o consignante, y aparece un tercer sujeto que es el destinatario, que puede ser el mismo cargador o puede ser un tercero. Supongamos que en un contrato de compraventa de mercaderías se pacte que el vendedor es el encargado de contratar el transporte, porque así se pactó dentro del precio, para que la mercadería sea entregada en el domicilio del comprador. En ese caso, el que celebra el contrato es la persona del vendedor, pero el beneficiario es el destinatario, el que está legitimado para el retiro de la mercadería, puede que sea un tercero, no el que contrató el transporte, sino un beneficiario ajeno a la relación de transporte, como puede ser el comprador de esa mercadería. En este caso, asume el rol, con relación al contrato de transporte, el rol de destinatario. Las obligaciones del cargador, o sea, la persona que le va a entregar la mercadería al transportista. La declaración e identificación de la carga tiene que identificar exteriormente los bultos y eventualmente poner las aclaraciones que hagan a la manipulación de la mercadería, si hay alguna parte del embalaje que deba ser apoyada sobre el piso del medio de transporte, deberá estar indicada. Los bultos tienen que estar también protegidos adecuadamente según la índole de la mercadería. No es lo mismo transportar un juego de copas de cristal que transportar otro tipo de mercadería que sea más resistente a los movimientos y a los golpes propios de la manipulación de los bultos. Tiene que estar claramente identificado el destino de la mercadería en la contratación, en la solicitud y eventualmente en los rótulos que deban tener los embalajes. Y tiene que estar claramente indicado también el destinatario. Asimismo, es obligación del cargador entregar la documentación que pueda ser requerida por autoridades impositivas, sanitarias, policiales, etc. Si hay mercadería que no puede circular sin una certificación adecuada, porque pueda producir daños al medio ambiente o a las personas que lo manipulan, todos esos recaudos tienen que serles facilitados por el cargador al transportista, para que el transportista pueda movilizar esas cosas que eventualmente pudieran ser peligrosas. También hay derechos que, si bien no están explicitados en la regulación
del código no está verbalizado, surge del contexto que el cargador tiene el derecho de despachar la carga, de exigir una copia o segundo ejemplar de la carta de porte. Vamos a ver que la carta de porte es el instrumento probatorio del contrato de transporte. Tiene el derecho de negociar la carta de porte cuando en el transcurso del viaje o del tiempo que pasa entre que el cargador entrega la carga hasta que llega a destino, puede darse el caso que el cargador decida vender la mercadería, en cuyo caso puede ceder la carta de porte para que el comprador quede legitimado para el trámite de retiro en el destino. Puede modificar el destino de la carta de porte cuando no haya un segundo ejemplar de la carta de porte. Si no está documentado el destino, puede dar indicaciones para que la carga vaya a otro lugar. Y naturalmente tiene el derecho a ser indemnizado si se producen daños en la cosa transportada o retardo en la entrega de las mercaderías objeto del transporte. El cargador es responsable por el incumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 1296, cuando omite o transmite con inexactitud las instrucciones al transportista, cuando no cumple con la entrega de la documentación requerida o de alguna manera existe alguna irregularidad en la documentación necesaria para el traslado de las cosas objetos del transporte. Esa responsabilidad existe en la medida que haya una relación adecuada de causalidad con el daño, y en este caso el factor atributivo de responsabilidad es el subjetivo, según surge del artículo 1724, que es el artículo del régimen general de responsabilidad. Bueno, dijimos que el contrato de transporte no es un contrato formal, y dijimos que el instrumento que se utiliza, que en principio es la carta de porte, vamos a ver que pueden existir otro tipo de instrumentos. El instrumento que fuera no cumple una función de perfeccionamiento del consentimiento, sino solamente una función probatoria. En primer lugar, el elemento que normalmente instrumenta el contrato de transporte es la carta de porte. Luego se emite un segundo ejemplar de esa carta de porte que queda en poder del cargador y cumple la función de actuar como un título de crédito representativo de las mercaderías, por un lado, y por otro lado es el documento de prueba de la realización del contrato. Cuando no se emite ni carta de porte ni segundo ejemplar, el transportista
deberá emitir un recibo o guía, también se lo denomina. La carta de porte, vamos a leer el texto del artículo 1298. El artículo 1298, con relación a la carta de porte, dice: el transportista tiene derecho a requerir del cargador que suscriba un documento que contenga las indicaciones enunciadas en el artículo 1296 y las estipulaciones convenidas para el transporte. Su emisión importa recibo de la carga. O sea, el texto está redactado como que esto es una obligación del cargador. Naturalmente el instrumento lo confecciona o lo preconfecciona el transportista. El sentido del artículo es que el transportista tiene derecho a exigirle al cargador que le firme ese instrumento. Y en el artículo siguiente se refiere al segundo ejemplar, que es el cargador, el que establece que el cargador tiene derecho a exigir al porteador que suscriba y le entregue copia de la carta de porte. O sea, el original queda en poder del transportista y la copia queda en poder del cargador. Este documento se llama segundo ejemplar de la carta de porte y puede ser nominativo a la orden o al portador. Si el transportista ha librado el segundo ejemplar de la carta de porte a la orden, los derechos nacidos del contrato frente a aquel son transmitidos por endoso. Y el tercer elemento, la guía, dice el artículo 1300, si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho a exigir al transportista que le entregue un recibo de carga, denominado guía, con el mismo contenido de aquella. Bueno, volvemos a las diapositivas. La carta de porte, o más bien el elemento que queda en poder, la copia, tiene las características de un título de crédito. El título de crédito es una categoría que se estudia en Derecho Privado 6, y que tiene las características de asociar un conjunto de derechos a un instrumento físico, un documento físico, que según el régimen de circulación de estos instrumentos, es estrictamente necesario para el ejercicio del derecho. Si el beneficiario del derecho no se presenta con la tenencia física del instrumento, no va a poder ejercer el derecho derivado de ese instrumento. De ahí que se dice que uno de los caracteres del título de crédito es la necesidad. La necesidad es la de presentar el instrumento para ejercer el derecho. La otra característica es la literalidad. Esto significa que el beneficiario no va a poder reclamar nada que no surja del texto del instrumento necesario para el ejercicio del derecho. Cualquier cláusula pactada por separado y que no hubiera, cualquier condición que no hubiera quedado reflejado en ese instrumento, no podrá ser invocada, no podrá ser ejercida en virtud de la acción derivada del título.
Esto no quiere decir que si hubo un pacto que se documentó de otra manera, no pueda dar lugar al ejercicio de otra acción, pero no la acción derivada del título de crédito. Y la tercera característica de los títulos de crédito es la autonomía. Esto significa que los derechos derivados de la acción para ejercer los derechos de ese instrumento se independizan del negocio jurídico que dio origen a la emisión de ese instrumento. Cualquier diferencia se dirime por separado. Entonces, cuando se ha instrumentado una relación de transporte a través de transporte de mercaderías, a través de la emisión de una carta de crédito, el hecho de la tenencia de ese instrumento, de la carta de porte, le da, justifica el derecho del beneficiario a la posesión, a reclamar la posesión de la mercadería, a retirarla del lugar de destino, inclusive a negociar esa mercadería a través de la negociación, por ejemplo, del endoso o de la entrega, según la forma en que se hubiera emitido la carta de porte. Ahora vamos a ver cuáles son esas formas. A través de la negociación de ese instrumento podrá también ceder el derecho a que la misma sea retirada del lugar de destino. Bueno, entonces, la existencia del segundo ejemplar, dice el artículo 1299, que ya leímos, le otorga derecho al cargador a exigir al transportista su emisión, le permite hacer circular el instrumento como un título de crédito, y las modalidades para esa circulación son tres: nominativa, a la orden o al portador. Nominativa significa que está individualizado el beneficiario de ese derecho, en cuyo caso el beneficiario, si quiere transferir los derechos emergentes de esa carta de porte sobre las mercaderías que están en tránsito, para poder legitimar a un tercero, tiene que cumplir con las formalidades de una cesión de derechos o una cesión de créditos, que está regulada por separado en el Código Civil y Comercial, y que supone la notificación al deudor cedido. En este caso, el deudor cedido es el transportista, y si el cargador vende las mercaderías y quiere legitimar al comprador para retirarla en el lugar de destino, si vende las mercaderías durante el momento del transporte, y quiere legitimar al comprador para que las retire del lugar de destino, tiene que notificarle al transportista la cesión. Esto, reitero, en el caso de que el segundo ejemplar de la carta de porte se hubiera extendido exclusivamente a nombre del cargador. Si por el contrario la carta de porte está emitida a la orden, la forma de ceder esos derechos habrá de ser por endoso, que es al dorso del instrumento colocar la firma del legitimado, del cargador, indicando a favor de quién, o indicando que es a la orden del que lo detente. Y finalmente, la circulación al portador, si la carta de porte está emitida al portador,
bastará para legitimar a un tercero a retirar las mercaderías con que se le entregue el instrumento en mano. Bueno, la guía es el tercer elemento que, en caso de inexistencia de carta de porte y de segundo ejemplar, el cargador tiene derecho a exigirle al transportista que le sea entregado. En cuanto a los elementos, el contenido tiene que contener la misma información que la carta de porte, y es un instrumento en principio de prueba. No está claro que pueda funcionar o circular como un título de crédito. Hay opiniones diversas en cuanto a si la guía puede funcionar según los criterios de necesidad, literalidad y autonomía propio de esta categoría de instrumentos. Bueno, las enunciaciones, o sea, aquellas cláusulas o directivas que no estén contenidas, escritas en los documentos del transporte, son inoponibles entre las partes. Esto es consecuencia del carácter que se le asigna por parte del legislador para que la carta de porte funcione como un título de crédito. Recordemos que una de las características será la literalidad. Lo que no está escrito no puede exigirse. Bueno, la modificación de las instrucciones es posible cuando no se emitió un segundo ejemplar de la carta de porte ni una guía. El cargador puede modificar las indicaciones al transportista y eventualmente, si hay mayores gastos en las nuevas que resulten implicados por las nuevas directivas, el cargador tendrá que hacerse cargo de los gastos, de los mayores gastos que implique esa variación de instrucciones. La emisión del segundo ejemplar o de la guía implica que el tenedor del documento estará legitimado para ejercer los mismos derechos que tenía el cargador como parte originaria del contrato de transporte. El destinatario. Acá tenemos en el transporte de personas, dijimos, un rol adicional, perdón, en el transporte de mercaderías, un rol adicional al que habíamos visto en el contrato de transporte de personas, que es la persona del destinatario. Vamos a leer el artículo 1304 sobre esta problemática. El 1304 dice que los derechos nacidos del contrato de transporte corresponden al destinatario desde que las cosas llegan a destino o desde que, vencido el plazo del transporte, haya requerido la entrega al transportista. Sin embargo, el destinatario no puede ejercer tales derechos sino contra el pago al transportista de sus créditos derivados del transporte. Bueno, la mecánica y dinámica del transporte supone que
en el curso del... primero, puede suceder que el transportista haya concedido un plazo para el pago del precio. Pueden surgir gastos adicionales durante el transcurso del transporte. Entonces, cuando hay un desdoblamiento de los derechos entre el que celebró el contrato y el beneficiario del mismo, los derechos de este beneficiario habrán de surgir a partir del momento en que la cosa haya llegado a destino o cuando vence el plazo en que la cosa debió llegar a destino. Y para el ejercicio de esos derechos hay un condicionamiento que es el pago de los créditos del transportista derivados del transporte. Y por otro lado, hay derecho a reembolso por los daños de la cosa transportada, que se traslada al destinatario el derecho a su reclamo o según la forma en que y el tiempo en que se produzcan estos eventuales daños. Luego tenemos la problemática de la puesta a disposición de la carga. El transportista tiene que poner la carga a disposición del destinatario en el lugar, plazo y modalidades convenidas en el contrato, o si no estuviera establecido en el contrato, según los usos. Según los usos, supondrá que a lo mejor hay que hacerle cursar un aviso telefónico o será el destinatario el que tendrá que presentarse sin necesidad de aviso si así se hubiera establecido. Si hay carta de porte emitida, se deberá entregar al transportista, y en las obligaciones documentadas en títulos de crédito, el obligado tiene derecho a exigir el instrumento como condición de pago, si no, no se libera. O sea, el transportista, si se emitió una carta de porte, tiene derecho a no entregar la mercadería si el destinatario no se presenta con la carta de porte, dado ese carácter de necesario que tiene el instrumento para el ejercicio del derecho. Y esto se debe a que el instrumento pudo haber sido negociado, entonces la garantía de liberación del transportista es que le sea exhibido el instrumento que prueba la existencia del transporte y que legitima eventualmente a su tenedor, según la forma de circulación, para el ejercicio de ese derecho. Bueno, la entrega de la cosa. Es obligación del transportista entregar la carga en el estado en que la recibió, salvo que los perjuicios que hubiera podido sufrir la carga se hayan debido a causa ajena. Se presume que se recibió la carga en buen estado, excepto reserva, o sea que el transportista tendrá que evaluar si prima facie, de la forma en que están presentadas las cosas para la carga, surgiera la sospecha de que hubiera algún daño preexistente. De lo contrario, se supone que el cargador las entregó en buen estado y que en esas condiciones tiene que llegar a destino la cosa. Y el destinatario tiene el derecho a rechazar la carga que le sea entregada con defectos
que impidan su uso o el consumo de la cosa. Inconvenientes o retardo en el transporte, cuestión que está regulada por el artículo 1307, cuyo contenido tenemos resumido, y vamos a leer el artículo 1307, que dice así: impedimentos y retardo en la ejecución del transporte. Si el comienzo o la continuación del transporte son impedidos o excesivamente retrasados por causa no imputable al porteador, este debe informar inmediatamente al cargador y pedirle instrucciones. Está obligado a la custodia de la carga. Si las circunstancias imposibilitan el pedido de instrucciones, el transportista puede depositar las cosas y si están sujetas a rápido deterioro o son perecederas, puede hacerlas vender para que no pierdan su valor. O sea que acá este texto contempla las eventualidades que puedan surgir en el transporte, frente a las cuales no hubiera tenido indicaciones previas el transportista. Entonces, si surgen dificultades, tiene que pedir instrucciones al porteador y eventualmente tendrá que actuar si carece de esas instrucciones, como por ejemplo, si la mercadería que es objeto de transporte y que por una imposibilidad no ha podido ser o llegar a destino en la forma prevista, hasta eventualmente, como vemos sobre el final del texto, va a ser obligación del transportista vender las cosas perecederas ante la posibilidad de que no sea el transportista tenga la evidencia de que no van a poder llegar a destino y no van a poder ser útiles para el destinatario. Y si no se trata de cosas perecederas, tendrá que hacerse cargo de un depósito para conservarlas. Los impedimentos para la entrega los tenemos en el artículo 1308, que vamos a leer. Si el destinatario no puede ser encontrado o se niega a recibir las cosas transportadas o demora su recepción, el porteador debe requerir inmediatamente instrucciones al cargador y se aplican las soluciones previstas en el artículo 1307. O sea, en el anterior teníamos retardo en la ejecución del transporte, en el 1308 tenemos la imposibilidad de cumplir con la entrega y la solución es la misma. Hay que pedir instrucciones y en caso de no tenerlas, las soluciones son las mismas, o el depósito de las mercaderías o la venta de las mismas en caso de que se trate de bienes perecederos. Responsabilidad del transportista frente al cargador. Tenemos la cuestión en el artículo 1309, que vamos a leer a continuación. El porteador que entregue las cosas al destinatario sin cobrar los créditos propios o los que el cargador le haya encomendado cobrar contra entrega de la carga, o sin exigir el depósito de la suma convenida, es responsable frente al cargador por lo que sea debido y no puede dirigirse contra él para el pago de sus propias acreencias. Mantiene su acción contra el destinatario. Bueno, ¿a qué situación responde este artículo?
Bueno, puede ser que se haya pactado que el flete fuera pagado por el cargador o pudo haberse pactado que lo fuera por el destinatario. Acá, naturalmente, estamos frente al caso en que el destinatario sea una persona distinta del cargador. En ese caso, la relación entre cargador y destinatario puede definir que el pago le corresponda a uno o a otro. De manera tal que podemos concebir un transporte en el que el cargador entregue la mercadería, pero no pague el flete, o no pague algún gasto que esté previsto que surja en el trayecto, alguna tasa administrativa, por algún control sanitario o por distintas circunstancias. Y esta eventualmente podría estar previsto en las relaciones previas entre las partes que el cargador le delegue al transportista la gestión de cobrar el precio de la cosa, si el transporte fuera el resultado de una compraventa, o tuviera como antecedente, más bien, una compraventa y el vendedor se comprometió a contratar la entrega, pero el pago de la mercadería pudo haberlo pactado con el comprador destinatario del transporte, que fuera pagado contra entrega y que le fuera pagado al transportista. Esos pueden ser otros créditos que surjan a favor del cargador. En estos casos, en cualquiera de estas circunstancias, el transportista asume la gestión de cobrar esos créditos. Y en caso de que no cumpliera esa gestión de cobro, será responsable frente al cargador por la pérdida del derecho y tendrá como consecuencia la pérdida del derecho al cobro de las acreencias que tuviera el transportista, sin perjuicio de la acción de reembolso contra el destinatario. Bueno, frente al supuesto de transporte de cosas frágiles o vulnerables, tenemos el artículo 1310, que vamos a leer. Si se trata de cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, de animales o de transportes especiales, el transportista puede convenir que solo responde si se prueba su culpa. Esta convención no puede estar incluida en una cláusula general predispuesta. Acá tenemos una excepción al principio general de que la responsabilidad del transportista es por el resultado de llevar la cosa a destino y que no hay posibilidad de eximirse de esa responsabilidad porque está en la esencia del contrato por el cual está cobrando una suma de dinero. Acá estamos frente a una situación especial que es el de las cosas frágiles, mal acondicionadas, sujetas a fácil deterioro, de animales o de transportes especiales. Frente a estos casos, volvemos a las diapositivas, el transportista puede pactar que solo responderá si se prueba su culpa. Y esta exención de responsabilidad, esta limitación de responsabilidad, no se puede pactar por cláusulas generales predispuestas. O sea, no podrá usarse un formulario, sino que deberá, en este caso especial, recurrirse a una forma
particular de instrumentación por separado. Bueno, cálculo del daño es una cuestión regulada en el 1311, que supone la cuestión de la pérdida, o sea, un incumplimiento absoluto al contrato de transporte, o la avería, que es un daño parcial. Bueno, frente a eso, vamos a ver el texto del artículo 1311, que dice lo siguiente: la indemnización por pérdida o avería de las cosas es el valor de estas o el de su menoscabo, según la pérdida sea total en el primer caso, o en el caso de menoscabo supone daño parcial. Y la forma de indemnización es el valor de las cosas o del menoscabo en el tiempo y lugar en que se entregaron o debieron ser entregadas al destinatario. Este es el criterio de la indemnización. O sea que acá no entran supuestos tales como el lucro cesante, que no es un rubro indemnizable, es el valor de la cosa solamente. El artículo 1312 se refiere a pérdidas naturales. Vamos a ver la forma en que está regulado. Dice: en el transporte de cosas que por su naturaleza están sujetas a disminución en el peso o en la medida durante el transporte, el transportista solo responde por las disminuciones que excedan la pérdida natural. También responde si el cargador o el destinatario prueban que la disminución no ha ocurrido por la naturaleza de las cosas o que por las circunstancias del caso no pudo alcanzar la magnitud comprobada. Acá estamos frente a cosas que naturalmente se pueden evaporar, por ejemplo, por el medio empleado para el transporte, y dada la naturaleza de la mercadería, están sujetas a esa eventualidad, tal que aún en poder del cargador hubieran sufrido ese perjuicio, o que por el tipo de transporte, por ejemplo, arena, haya una pérdida natural por los resquicios del medio elegido por el cargador para ese tipo de transporte. Bueno, en estos casos en que es previsible que haya pérdida, el transportista no va a ser responsable, sino a partir de que la pérdida suponga un exceso a lo previsible. Y en este caso, el cargador puede probar que la pérdida es por culpa del transportista, y recién ahí habrá de ser responsable el transportista si, no obstante, o más bien, habrá que probar que la pérdida fue superior a esa previsibilidad, dada la naturaleza de la cosa transportada. Bueno, artículo 1313 se refiere a la limitación de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad no es excusable, pero existen estas disposiciones. Los que realizan habitualmente servicios de transporte
no pueden limitar las reglas de responsabilidad precedentes, excepto en el caso del artículo 1310, que decía que si se trata de cosas frágiles, mal acondicionadas, sujetas a fácil deterioro, etc., se podía limitar contractualmente por cláusula que no fuera predispuesta. Entonces, todas las limitaciones están prohibidas, salvo esta del 1310. Que se refería a las cosas vulnerables. Comprobación de las cosas a la entrega. Vamos a la lectura del texto legal del 1314. El destinatario tiene derecho a hacer comprobar a su costo, antes de la recepción de las cosas, su identidad y estado. Si existen pérdidas o averías, el transportista debe reembolsar los gastos. El porteador puede exigir al destinatario la apertura y el reconocimiento de la carga, y si éste se rehúsa u omite hacerlo, el porteador queda liberado de toda responsabilidad excepto dolo. Bueno, acá tenemos resumido el texto legal, de modo que pasamos al texto siguiente. Recepción de las cosas transportadas. El 1315 establece que la recepción por el destinatario de las cosas transportadas y el pago de lo debido al transportista extinguen las acciones derivadas del contrato excepto dolo. Solo subsisten las acciones por pérdida parcial o avería no reconocibles en el momento de la entrega, las cuales deben ser deducidas dentro de los 5 días posteriores a la recepción. Acá tenemos la problemática de la evidencia o no de los daños, en la medida que no sean perceptibles visualmente en el momento. Hay un plazo de 5 días. Y una vez recibidas las mercaderías, la carga, se extinguen todas las obligaciones del transportista, excepto dolo. Culpa del cargador, tema del artículo 1316, que dice: si el transporte no pudo ser iniciado o completado, o la entrega no puede ser efectuada por el hecho del cargador o de un portador legitimado del segundo ejemplar de la carta de porte, de la guía o del destinatario, el transportista tiene derecho al precio o una parte proporcional de este, según sea el caso, y al reembolso de los gastos adicionales en que haya incurrido. Bueno, este es un problema que había sido ya previsto en la regulación del viejo Código de Comercio y que había sido motivo en el marco de aquella regulación para aclarar. La doctrina utilizaba esta misma regla para sostener que el contrato de transporte no era un contrato real porque no quedaba perfeccionado el contrato solamente en el momento en que el cargador entregara la cosa, sino que el contrato de transporte tiene existencia desde el momento mismo que el cargador lo contrata. Entonces,
si él es el que impide la celebración del contrato de transporte porque no le entrega la carga al transportista, el transportista igual tiene derecho al cobro del precio o de la parte, según las circunstancias del caso, y al reintegro de gastos adicionales si hubo tales gastos. Bien. Perdón, un segundo. El artículo 1317 se refiere al problema de los transportes sucesivos y las reexpediciones. Dice el texto legal. Si el transportista se obliga a entregar la carga a otro porteador y no acepta una carta de porte hasta un destino diferente al de la entrega, se presume que sus responsabilidades como transportista concluyen con ella sin otras obligaciones que la de emplear una razonable diligencia en la contratación del transportista siguiente. Acá tenemos que la situación en que un transportista recibe una mercadería para llevarla hasta un cierto lugar y en ese lugar tiene que contratar con un segundo transportista un tramo posterior. La disposición establece entonces que la responsabilidad del transportista concluye con la entrega de la carga al transportista derivado. No es responsable por el segundo tramo. La obligación que asume, lo que está implícito en este cargo, es el empleo de la debida diligencia para contratar un transportista por el tramo siguiente. Para hacer responsable al transportista original por el incumplimiento o por las dificultades que eventualmente se produzcan en la contratación del segundo tramo, solamente será responsable si se prueba que hubo falta de diligencia razonable para conseguir ese segundo transportista. De lo contrario, él se libera entregando la carga al transportista derivado. Y por último tenemos el artículo 1318, que vamos a leer a continuación, que dice: cada transportista sucesivo tiene el derecho de hacer constar en la carta de porte o en un documento separado el estado en que ha recibido las cosas transportadas. El último transportista representa a los demás para el cobro de sus créditos y el ejercicio de sus derechos sobre las cargas transportadas. Entonces acá tenemos el transporte sucesivo, donde cada uno de los transportistas que intervienen en el trayecto tiene que hacer constar en la carta de porte o en un documento separado el estado en que recibe las cosas, y se entiende que el último transportista ejerce la representación de todos los anteriores para el cobro de los créditos que hubieran quedado pendientes o para el ejercicio de los derechos sobre las cargas transportadas. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado la problemática de un contrato que
completa el panorama que hemos planteado en el programa, que es el desempeño de la actividad de aquellos que organizan su actividad en forma de empresas y cómo las distintas circunstancias que se le presentan a las empresas para desarrollar sus actividades específicas, y hemos dedicado esta última unidad para la problemática de una actividad que hace al funcionamiento de toda la sociedad, porque las mercaderías y las personas estamos constantemente en movimiento, y nuestras necesidades suponen hacer llegar las cosas lo más cerca posible del lugar a donde estamos, y el transporte es el mecanismo que interconecta a todos estos sectores de la actividad económica. No sé si quieren hacer alguna observación sobre esto. Les voy a mandar como bibliografía el texto del código comentado de Alterini, que está a disposición a través del servicio de la editorial La Ley, que la facultad tiene contratado, y que se accede desde la página web de la facultad. Abajo de todo está el link y al cual pueden acceder ustedes, pero para facilitárselos se los mando por mail, y bueno, junto con el link de la clase de hoy, una vez que esté subida a YouTube. Y bueno, el miércoles ya les habilito el cuestionario para la última evaluación del curso, así que esta habrá sido la última clase, y si hay alguna duda, cuestión, pregunta, los escucho. Bueno, para los que queden promovidos ya con la aprobación de este cuestionario, habrá de ser la última vez que nos veamos, si no, eventualmente tendremos el día 13 la clase siguiente a la próxima. Tendremos el recuperatorio para los que no promuevan, para los que no aprueben, perdón, este segundo parcial. Tendremos el recuperatorio del segundo parcial, y el día 13 para los que necesiten alguna evaluación complementaria, nos veremos una vez más. Y a los demás ya los despido acá. Les agradezco su participación en el curso y les deseo mucha suerte. Muy bien, y aprovecho para agradecerle a Mary su colaboración también durante todo el curso. Nos vemos. Hasta pronto. Nos Gracias, vemos, profe. muchas gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego.